Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciben ese caluroso saludo de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro Dios porque vemos que Él nos ha permitido el que nosotros nos presentemos en este momento. Le damos gracias porque a pesar de las enfermedades, a pesar de todas las cosas que podríamos sufrir a lo largo de estos días, vemos que la misericordia de nuestro Dios ha sido presente en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que Él nos ha dado ese espacio para que nosotros, pues hermanos, lo aprovechemos para poder adorar y glorificar y engrandecer su santo y bendito nombre. Así, mis hermanos, vamos a iniciar adorando a nuestro Creador, hermanos. Así lo vamos a hacer con la alabanza número 103, que lleva como título Viene otra vez. Cantemos, hermanos. Canten los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Sabemos que viene muy pronto, amados hermanos, y nosotros ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer la voluntad de nuestro Dios, que sabemos que a nuestro Dios es eso lo que le agrada, que nosotros hagamos su santa y divina voluntad. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con otra preciosa alabanza, que lleva como título la alabanza número 112, a solas al huerto. Alabanza número 112. Cantemos, hermanos. A solas al huerto
con Jesús estoy, oyendo a solas su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hay allí, por nadie tener poder, tan dulce esa voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, de inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener poder. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la sombra, mas me ordena oír que escucha yo voy, tu voz con cruela pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él ahí, por nadie tener poder. Amén. Sabemos que nosotros no estamos solos, sino que podemos escuchar la voz de nuestro Maestro. En todo momento, hermanos, creo que cuando estamos tristes, Él nos motiva y Él nos habla. Y de igual manera, hermanos, Él nos motiva en todo momento para que nosotros hagamos lo que nuestro Dios nos demanda. Así vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Sabemos que sin pedirle la dirección a nuestro eterno Dios, no podemos continuar con esta preciosa reunión. Así que vengamos en palabras de oración, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Sabiendo, Padre, de que nosotros no tenemos nada bueno, más por tu amor, por tu misericordia, tú nos tienes aquí con vida. Gracias te damos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Agradecerte por esas bondades grandes en nuestras vidas. Agradecerte, Padre, y suplicarte de que seas tú el que nos des tu santa dirección en nuestra vida, y de igual manera nos des la dirección en estos momentos que llevamos este espacio de súplica hacia ti. Gracias, Padre, porque indignamente estamos presentándolos delante de ti, mas sabemos que por tu amor, que por tu misericordia, tú nos permites el poder adorarte, el poder glorificarte, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que se han dado cita a este lugar, que seas tú el encargado de bendecir su vida y de cumplirle cada una de sus metas, de uno de sus propósitos
que tengan en sus corazones, esperando de que seas tú el que nos guíes en nuestra vida. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa preciosa oración, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, sabiendo, hermanos, que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, que es cantarle a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es el que nos ha dado la vida, es el que nos ha dado cada una de las bendiciones, hermanos, y sabemos que Él es muy misericordioso, porque nos ha permitido el que nosotros le adoremos, y que de igual manera en estos momentos, después de entonar esta preciosa alabanza, vamos a escuchar esos 10 y divinos mandamientos, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 191, que lleva como título Habla, Señor, a mi alma. Alabanza 191. Cantemos, hermanos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no, corazón prepara, presto escuchar tu ley.
de obedecer y amar. Háblame cantas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, háblame tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Sabemos, hermanos, que en estos momentos vamos a escuchar esas preciosas letras, hermanos, que sabemos que deben de estar escritas en nuestros corazones. Así vamos a tener lectura, hermanos, de lo que se encuentra en Salmos, hermanos, capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7 al versículo 11, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle lectura a todos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esas 10 divinas
mandamientos. Vamos a entonar la alabanza número 271, hermanos. Vamos a entonar todas estas alabanzas, hermanos. Alabanza número 271, que lleva como título Somos de Israel. Por eso, hermanos, debemos de llevar el cumplimiento lo que nuestro Dios nos ha dicho. Cantemos, hermanos. Somos de Israel, el mismo corazón, sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, un hijo grande Dios, que quiso en adopción juntarnos por nación. Somos suerte de Abraham, gente de la nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas se puede contar, ni la arena de la mar, las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se puede contar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Amén, amados hermanos. Sabemos que somos esa simiente, hermanos, de Abraham, que no se puede contar. Por eso nosotros debemos de aprovechar, hermanos, de que tenemos esos mandamientos que lo único que nos van a hacer, bueno, nos darán muchas bendiciones, hermanos, y una de ellas es que vamos a lograr la vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a entonar otra preciosa alabanza, ya que después de esta alabanza, hermanos, vamos a darle el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios, que sabemos que esperemos que nuestro Dios y su Santo Espíritu sea Él el que lo dirige. Alabanza número 113, lleva como título Santo Espíritu desciende. Cantemos, hermanos. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia, hallas en él tu habitación. Necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende
estoy esperando de tu gracia con poder me lleve hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en él tu habitación. Denme paz, consuelo y gozo, cúbreme hoy con tu perdón. Te confortas y redimes todas grandes salvación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en él tu habitación. Amén, hermanos. Así que esperamos de que su Santo Espíritu es el que llene no solo nuestro hermano que tendrá la exposición en estos momentos, sino que de igual manera que llene ese Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos entender lo que nuestro Dios quiere que entendamos, hermano. Bien, agradezco a mi hermano por el espacio que me concede. Mis apreciables hermanos y amigos que nos sintonizan en esta bella mañana, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, seamos bienvenidos. En este momento vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios después de haber utilizado unos minutos para adorar con cánticos a nuestro Creador. En este momento vamos a estudiar. Estamos, hermanos, estudiando acerca de la pandemia en la Iglesia de Dios y hemos tocado puntos muy importantes. Por supuesto, todos ellos llevan un objetivo y es, como le dijo Pablo a su hijo en la fe, Tito. ¿Se recuerdan que en una de los estudios vimos que Pablo le dijo: te dejo en Creta para que corrijas lo que hay que corregir, lo que hace falta, le dijo. Entonces, el objetivo de nuestros temas es el corregir. Dios nos está corrigiendo todas aquellas acciones que no son las mejores, que tal vez estamos haciéndolas mal. Mis hermanos, como dije, bueno, descansen un momentito. Solo vamos a hacer un recordatorio, hermanos, antes de hacer la oración. Y recordemos que estamos estudiando temas muy relacionados al ambiente que vivimos. Recientemente hablábamos acerca de las enfermedades, cómo o cuándo es que vamos a vencer de una manera absoluta las enfermedades. Y nos dimos cuenta que aparte de la enfermedad en la carne, también hay una enfermedad espiritual que, al igual que la enfermedad en la carne, ella también empieza a dar signos, empieza a dar algún tipo de síntomas. Y uno de ellos, hermanos, uno de ellos podría ser lo que el siguiente sábado vimos en la lección, y fue el sábado anterior. Uno de ellos podría ser el entrar a la zona de confort o entrar a la comodidad, volvernos unas personas cómodas. Y eso es peligroso, ¿verdad? Eso es muy peligroso cuando ya empezamos a buscar lo que la carne prefiere. Y siempre hemos dicho que
si me ponen a decidir qué es lo que yo quiero, quizás transportarme para la casa de oración, quizás en aquel lugar hay calor y pasar todo el día allí, o quedarme en casa, en la comodidad de la casa. La carne a lo mejor dice me quedo en casa, pero al verlo desde el punto de vista espiritual, mejor nos vamos y allá estamos en el lugar que Dios ha escogido, y aparte de ello, pues estamos relacionándonos con nuestros hermanos en ese amor fraternal. Mis hermanos, uno de esos, como dije, uno de esos síntomas de una enfermedad espiritual podría ser caer en la comodidad, y eso es peligroso. Nuestro hermano que predicaba este tema decía, esto es de una manera exclusiva. El Señor quiere corregir a aquel que teniendo las condiciones de salud, para poder estar en la casa de oración, simplemente dice, no voy a ir, no voy a ir, me voy a quedar en casa. Al fin y al cabo, pues acá hay también cualquier manera de poder oír los temas que allá se van a predicar. Hermanos, es exclusivo para el que puede, porque luego podemos ver otro tipo de casos, y es hermanos que están con algún problema de enfermedad, hermanos que ya llegó en ellos la edad que dice la Escritura, que llegan los años, los días en los cuales ya no hay contentamiento, y es cuando los hermanos ya entraron en un periodo de ancianitud bastante alto, y ya hay enfermedades severas, ya hay dificultad para caminar, dificultad para ver, ya se tienen que valer de una segunda persona para que les lleve. Hermanos, a lo mejor estos hermanos, como ya no pueden congregarse, el tener acceso a este tipo de plataformas digitales, pues a ellos les ha ayudado a mantenerse siempre activos, a estar oyendo la palabra de Dios, bueno, tenemos testimonio de hermanos que con mucha alegría reciben este tipo de espacio, ¿verdad? Que antes de pandemia no los tenían, no se habían abierto este tipo de espacios. Y también hay hermanos que están en casa, porque todavía las casas de oración, pienso que todavía hay, al menos quizás en el extranjero, hay casas de oración que todavía están cerradas, y tienen que valerse de cualquier tipo de estas condiciones que Dios ha permitido. Mis hermanos, hoy precisamente vamos a hablar de cómo guardar el sábado en nuestras moradas, y es bajo el término de los hermanos que están en casa, producto de lo que antes mencioné. Anteriormente, el tema que se predicaba de no caer, los peligros de la comodidad, era exclusivo para los hermanos que pueden estar en la casa de oración y no lo hacen. Hoy es exclusivo para los hermanos que no pueden estar en la casa de oración. Algunos, como dije, enfermedad, ancianos y hermanos que todavía sus casas de oración están cerradas. Mis hermanos, antes de entrar en nuestro tema, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una oración. Acompáñenme, por favor, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Creador de todo cuanto existe, bendito seas. Henos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos contigo porque nos prestas vida, mi Dios,
porque nos das también la oportunidad de poder escucharte. En este momento, mi Dios, vamos a abrir tu libro sagrado y es por medio de tu palabra que tú hablas a nuestra vida. Quiero suplicarte en compañía de tu santa iglesia y amigos que están pendientes de estas transmisiones, ya sea usando el canal de YouTube o escuchando los audios que se envían. Señor, quiero suplicarte que seas tú quien hables, mi Dios eterno, y que nos permitas también a nosotros todos estar muy atentos a tu voz. Bendice, mi Dios, bendice en gran manera a todos tus hijos que están en diferentes lugares haciendo uso de esta plataforma. Tú conoces su condición, tú conoces, Señor, las dificultades y tú sabrás premiar a cada uno de ellos por nombre, por el esfuerzo también que realizan. Dios eterno, gracias te damos por todo y te suplicamos que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de todo lo que hacemos. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a revisar la Escritura y la lectura la tenemos en el libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel en su capítulo 20 y solamente vamos a leer 2 versículos, hermanos. Vamos a leer el versículo 19 y versículo 20. Ezequiel capítulo 20, 19 y 20. Así como están de pie, hermanos, así, el que por supuesto el que se ha podido incorporar, así vamos a considerar este pasaje. Dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura, el Señor está hablando a su pueblo. De repente, cuando escuchamos palabras como estas, también oímos la voz de Dios hablándole a la iglesia en nuestro tiempo. Yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando oigamos que el Señor le habla a Israel, no pensemos como lo hace la gran cantidad de personas que dicen: lo que sucede es que esto Dios se lo habló a Israel. Sintamos que cuando Dios le habla a Israel, también nos está hablando a nosotros, porque ustedes, hermanos, ustedes y yo, hemos sido injertados o añadidos al pueblo de Israel gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice el libro de Efesios capítulo 2. Mis hermanos, gracias a ese sacrificio, hoy también nosotros somos israelitas. Solo que de manera espiritual, por supuesto. Pero en este pasaje, el Señor está hablándole por medio de sus profetas, o de su profeta, en este caso, el profeta Ezequiel, a su pueblo, Israel, y ahí debemos vernos nosotros incluidos. Y en la palabra que acabamos de leer dice: antes dije en el desierto, dice: yo soy Jehová vuestro Dios,
andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. El Señor constantemente estaba llevando este consejo a su pueblo. Constantemente estaba el Señor diciéndole, vas a hacer esto. Acá le dijo el versículo 20, santificad mis sábados y que estos sean por señal. Santificad mis sábados y que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificad mis sábados. Hermanos, esto hay que entenderlo, porque cuando hablamos de mis sábados, está hablando el Señor en un sentido plural. No está hablando de mi sábado, porque Él podría decir, y santificad mi sábado. Pero cuando dice mis, entendemos que ya no es solamente el sábado conforme al mandamiento o el séptimo día de la semana, sino que también incluye en este pasaje los sábados que son, que nosotros le llamamos sábados ceremoniales o sábados anuales, que están en las diferentes fiestas. Por ejemplo, este día vamos a estar recibiendo a la puesta del sol de este sábado, sábado conforme al mandamiento o el séptimo día de la semana. Al final de él vamos a estar recibiendo la solemnidad de Pentecostés. Y la Escritura nos enseña que Pentecostés, el día 50, ese día es un sábado, porque lo dice que en este día ninguna obra servil haréis. Este es un sábado, pero es un sábado que nosotros para identificarlo o para diferenciarlo del sábado conforme al mandamiento, decimos es un sábado ceremonial o un sábado anual. Entonces, en este pasaje de la Escritura van incluidos también los sábados anuales o ceremoniales. El sábado de Pentecostés, van incluidos, hermanos, los sábados que tiene la solemnidad de Cabañas, que el primer día y el octavo día es un sábado, ¿verdad? Independientemente qué día de la semana sea, es un sábado. Y el Señor nos manda a respetar este día como o casi igual a un sábado conforme al mandamiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué casi igual? Porque en un sábado anual el Señor da nomás como una pequeña libertad y dice, lo único que puedes hacer en este sábado es aderezar lo que has de preparar para comer. Solamente vas a poder aderezar lo que vas a comer. Mis hermanos, aderezar, pues hemos entendido, no es que nos vamos a poner a ocupar un buen tiempo en cocina. No, lleva otra explicación que no es el tema de esta mañana. Pero es la única diferencia. A diferencia del sábado semanal, del sábado conforme al mandamiento, que el Señor ordenó desde el desierto, les dijo, lo que vas a cocinar, cocinadlo hoy, porque mañana es el santo sábado. Dicho de otra manera, el santo sábado no quiero que estés cocinando. Cocina hoy, que es el sexto día, porque al inicio del sábado yo no quiero que estés encendiendo fuego. No quiero que exista fuego en cualquiera de tus moradas.
Entonces, el sábado semanal, el Señor no permite que se haga esto. El sábado anual, el Señor dice, podés aderezar lo que vas a comer. Entonces, en el versículo que estamos leyendo, dice, vas a santificar mis sábados. Vas a santificar mis sábados. Mis hermanos, ¿a qué nos lleva? A que sábado, descanso o reposo, no es únicamente cuando nosotros estamos en las casas de oración. Hay hermanos que por causa de su esclavitud llegaron al Señor siendo esclavos, y hablo de manera simbólica, y les toca que laborar en el día de reposo. Pero si estando laborando se olvidaron de que es el día de reposo y van a comprar su comida, se les olvida, pues allí están cayendo en un grave error, porque aunque estén laborando, pero en su interior deben saber que es sábado y deben respetar a lo máximo, lo más que puedan, ese día. Entonces, mis hermanos, debemos entender nosotros que este día, el día de reposo, este día es un día diferente. Es un día muy diferente. El Señor dice en el libro de Génesis que el séptimo día Él lo bendijo y lo santificó. De repente escuchamos personas que dicen, para mí todos los días son iguales. Todos los días. Para mí todos los días son santos. Para mí todos los días debemos adorar a Dios. Eso es real. Todos los días. Para mí todos los días el Señor los bendijo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor desde el primer día hasta el sexto día vio que eran buenos, porque lo que hizo fue bueno. Pero el séptimo día Él lo bendijo y lo santificó o lo apartó. Lo hizo diferente a los demás. Y nosotros debemos entender esto, hermanos. Cuando entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que el día es un día santificado, un día bendito, y nosotros debemos luchar por que ese día en nuestras prácticas sea diferente. Entonces, el objetivo de nuestro tema es, y aquí se lo leo, dice, estar conscientes de que aunque las casas de oración no estén abiertas, se debe respetar el sábado conforme a la voluntad del Todopoderoso. Hablamos del sábado semanal. Para ello, se abordarán situaciones y ejemplos que nos ayudarán a guardar con santidad y reverencia este día. Y le agrego, por lo que antes expliqué, que el sábado, aunque las casas no estén abiertas, pero el sábado, sea el sábado semanal o el sábado de las solemnidades, llámese el sábado de Pentecostés y los dos sábados de Cabañas, debemos respetarlos conforme a la voluntad del Todopoderoso. Debemos, hermanos, luchar por hacerlo. Alguien me decía, hermano, pero si usted lleva una gran hambre, usted salió de su hogar y lleva una gran hambre porque no desayunó allá y en el camino hay que comer, pues
su cuerpo necesita. ¿Qué va a hacer? Pues yo le digo, bueno, yo fallé, si no desayuné en casa, fallé, ¿verdad? Pero no voy a violar el mandamiento al dirigirme a comprar por saciar la carne. Entonces, debemos luchar, hermanos, por hacer lo correcto delante de nuestro Creador. Y eso es lo que vuelve un poquito complicado. A algunos les cuesta mucho. Porque en este término, hermanos, pues hay muchas cosas que hacer y a lo mejor nos está costando incluso hacerlas. Pero lo importante es luchar por hacerlo. Entonces, mis hermanos amados, vamos a revisar algunas cosas importantes para nosotros santificar o dar esa muestra que verdaderamente queremos hacer lo correcto delante de nuestro Creador. Mis hermanos, antes de continuar, voy a pedirles que si alguien de ustedes trajo el texto de memoria, que lo haga en este momento, hermanos. Vamos a dar el espacio para que ustedes, hermanos, digan su texto de memoria si lo han aprendido. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Solamente, hermanos, que el texto de memoria, por si no lo habían notado, tiene un pequeño error en la cita. Aparece 1 Corintios 15:55, pero en realidad es Hechos 16:13. Corrijámoslo, hermanos, el que tenga el material, hay que corregirlo para que a futuro, que lo veamos, no tengamos algún tipo de problema. Corrijámoslo. Bueno, yo voy a hacerlo en este momento. Es Libro de los Hechos 16:13. Y, hermanos, les voy a pedir que si alguien trajo su texto, que en ese momento lo diga. A partir de este momento queda un espacio prudencial para que usted diga su texto. Amén. Mis hermanos, y en este pasaje es un momento importante para revisar que en el día de reposo, dice la Escritura, y en lo que vimos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13, dice: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿En dónde estaban ellos, hermanos? ¿Estaban en el templo? ¿Estaban en alguna casa de oración? No, era un día de reposo, pero dice, se reunían, oigan bien como dice, y un día de sábado. En otras versiones dice, y un día de reposo, que es lo mismo. Y un día de sábado, salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Estaban junto al río y en ese momento o en ese lugar hacían la oración y la gente se llegaba allí. Lidia era una mujer temerosa de Dios, pero no había
fue el momento justo cuando Dios abre su corazón para que oiga el mensaje y que el mensaje penetre. Pero allí estaba, cuidadosa de lo que estaba sucediendo. Entonces, mis hermanos, de acá empezamos a decir, donde quiera que usted esté, donde quiera, puede estar en su casa, debe usted procurar respetar el día sábado como que estuviera en la casa de oración. Donde quiera que usted esté, debe respetar, hermanos. Yo pues he escuchado testimonio de hermanos que dicen, hermano, yo por mi trabajo en el bus vengo cuando el sol se oculta el día sexto de la semana y ahí cierro mis ojitos, ahí cierro mis ojos, quizás parado en un bus, ¿verdad? Ahí cierro mis ojos y le digo, Señor, gracias por una semana de trabajo. Gracias porque me concedes la vida en este día santo. Y ahí recibo el sábado. Pero qué bueno que existe ese sentir, hermanos. Qué bueno. Yo me recuerdo también de un hermano que contaba y lo hacía con lágrimas en sus ojos. Le decía, hermano, por mi trabajo a mí me tocó, más que todo en los sábados anuales, los sábados de las solemnidades, a veces estar en mi trabajo. Y eso nos toca o les toca a muchos. A veces estar en su trabajo en el sábado anual. Y decía, pues yo me iba por ahí a un lugar escondidito, quizás una bodega, y allí doblaba mis rodillas en una fecha como la que vamos a entrar, hermanos, en la fecha de Pentecostés. Allí a las 9 de la mañana yo estaba con mis rodillas dobladas, llorando. Hermanos, eso realmente es temor a Dios, respeto, respetar a Dios. Entonces, mis hermanos amados, acá en lo que acabamos de ver, podemos ver que no estaban en la casa de oración, pero sí estaban haciendo la oración allí a la orilla del río donde solían hacerla. Y allí hablaban de la palabra de Dios y creemos que con un enorme respeto. ¿Por qué razón? Porque si a nosotros nos ven infringiendo el sábado en nuestros hogares, donde quiera que nos movamos, hermanos, pues la gente va a decir, y este que no es el que guarda el sábado, que ahí lo veo comprando, que ahí lo veo, que oigo que están cocinando. Entonces, es de tener un especial cuidado para no incurrir o no caer en el error. Dice el comentario, la pandemia de estos tiempos ha provocado que no podamos asistir a las casas de oración. Y esto es para los hermanos que todavía en nuestro tiempo sus casas de oración están cerradas. Nosotros estuvimos ya en un periodo de tiempo de esa manera también, con casa de oración cerrada, celebrando la fiesta. Yo me recuerdo que celebramos las fiestas a partir de los sábados y luego celebramos Pascua, Pentecostés y Cabañas en nuestros hogares. Hubo un esfuerzo que los líderes de la iglesia pues hicimos y fue el hacer o llevar ese sentir. Yo me recuerdo, hermano, solo les comparto el testimonio. Me recuerdo que se hizo un trabajo bastante fuerte porque fuimos a recolectar lo que son siempre las palmitas, las ramitas, alguna de las frutitas y dijimos, vamos a llevar a los hogares de nuestros hermanos lo que en esta fecha iba a adornar la casa de oración. Quizás unas palmitas, quizás una frutita por allí que iba a estar adornando la casa de oración. Lo vamos a llevar a los hogares para que en este hogar los hermanos sientan que hay una porción de la casa de oración y que ese sentimiento no se pierda.
Y lo hicimos, se hizo un trabajo bastante fuerte, aunque hubieron algunos hermanos que dijeron, no hermano, yo no voy a adornar. Algunos quizás por espacio y otros porque a lo mejor habían caído en la comodidad. Pero sí, la gran mayoría lo vio de esa manera y dijo, bienvenidas a las palmitas, bienvenidas a la frutita que había llegado porque iba a adornar, y luego empezaron a compartir de manera local, ¿verdad? Exclusiva. Empezaron a compartir cómo les habían quedado de bonitas sus cabañitas en los hogares. Entonces, mis hermanos, casa de oración cerrada y la iglesia celebrando las solemnidades, incluyendo la fiesta del sábado, en sus hogares. Creemos que con mucho respeto, creemos que con mucho cuidado de hacer bien las cosas. Entonces, dice que la pandemia de estos tiempos ha provocado que no podamos asistir a las casas de oración, derivado de las restricciones impuestas por el gobierno, ante las cuales nuestra iglesia se ha sujetado, considerando que esto representa una forma de obediencia a Dios, como lo expresa el apóstol Pedro. Vamos a leer esto, hermanos, porque está en nuestro material y no está por casualidad, y porque los hermanos, el Eterno o el Espíritu de Dios les puso en el corazón ponerlo para entender esto, hermanos. Veamos, libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13 en adelante. Dice de esta manera, hermanos, se lo voy a leer. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Hermanos, dice que hay que respetar toda ordenación humana, y lo vamos a hacer por respeto a Dios, dice. Hermano, pero aquí está hablando de las autoridades de la iglesia. No, luego dice, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores, y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Entonces, mis hermanos, dice que hay que estar sujetos. Nosotros esto ya lo vimos también y dijimos, vamos a estar sujetos a cualquier ordenación, ya sea de las autoridades civiles o de las autoridades religiosas, siempre y cuando estas órdenes no vayan en contra de la palabra de Dios. Hermanos, pero ¿y las autoridades religiosas cómo van a ir en contra? Hermanos, han habido divisiones. Y de repente hay personas que han empezado a creer diferente a lo que dice la Escritura. Y cuando estas personas, aunque sean autoridades, vengan y traigan un cambio y la Biblia no lo aprueba, entonces la iglesia va a desobedecer ese tipo de ordenación, aunque venga de alguna autoridad religiosa, porque no va conforme a lo que Dios quiere que se haga. Entonces, mis hermanos amados, debemos entender entonces que una forma de obediencia es sujetarse a las órdenes de las autoridades civiles, y una de ellas fue restricciones, fue confinamiento, y sigue siendo en algunos casos, y sigue siendo pues el uso de algunas medidas de bioseguridad. En otros lugares han suspendido las medidas. La iglesia no ha querido bajar en extremo la guardia y sigue teniendo sus cuidados. En nuestro país, pues quizás la mayoría, o
puedo decir un 100% de sus casas de oración están abiertas y se siguen medidas en algunos lugares ya quitaron medidas o nunca las tuvieron en otros, pero ahí vamos, adelante hermanos, ahí vamos siempre tratando de hacer lo correcto. Así que mis hermanos, la pandemia ha traído grandes cambios, que estos cambios hayan sido para bien. ¿Por qué razón? Porque hablo de nosotros nos dio la oportunidad de buscar una manera de llevar el alimento espiritual a los hogares y lo empezamos a hacer por medio de esas transmisiones. Por contarles hermanos, pues estas son grabaciones. Estas son grabaciones que se hacen y se les extrae un audio, el audio, para enviarlo también, porque de repente dentro de los hogares hay hermanos que no tienen el acceso a internet para poder vernos como otros que sí lo hacen. Y esos audios llegan a el WhatsApp, que es una aplicación un poquito más sencilla. Eso llegan allí y hay hermanos que no nos están viendo, pero sí nos están escuchando por medio de los audios. A estas grabaciones se les extrae el audio y ese se envía. Esto se hizo desde el tiempo que estábamos en confinamiento, que estábamos encerrados en los hogares. También allí se hacía este tipo de trabajo y se enviaba. ¿Para qué? Para llevar el alimento espiritual a nuestros hermanos. Entonces, la intención ha sido buena y creemos que hemos tenido la oportunidad de llevar el mensaje muy lejos donde no llegaba, pero también a lo mejor han habido hermanos que se han acomodado y dicen, bueno, es lo mismo, aquí oigo, los hermanos graban, ¿verdad? Los hermanos están grabando y ellos envían los audios o los videos y ahí estamos y como que estemos en la casa de oración. Entonces, la pandemia ha traído cambios, que esos cambios, hermanos, sean para bien, porque hay muchos de nuestros hermanos ancianos que ya no se pueden congregar, que están felices con estos audios, que están felices con estos videos o los videos que también en vivo pasan los hermanos de en otros lugares. Entonces, mis hermanos, que estos cambios sean para bien, para beneficio y no para que nosotros nos acomodemos y nos destruyamos. Entonces, sigue diciendo, hermanos, debido a esto, nos hemos visto en la necesidad de cumplir con el mandamiento del reposo semanal y celebrar algunas solemnidades de nuestro Dios en nuestras moradas. Esta situación ha provocado que mostremos resistencia a cumplir con nuestro Dios, pues consideramos que lo ordenado por Dios solo se debe cumplir en la casa de oración y no en nuestra morada. Incluso usamos como argumento lo dicho por Moisés en el Deuteronomio 12:11. Hermanos, primeramente vamos a ver el libro de Proverbios 27:12. Veámoslo rapidito, hermanos. Proverbios capítulo 27 y versículo 12. Dice de la siguiente manera: el avisado ve el mal y ¿qué hace, hermanos? Y escóndese. Luego dice, mas los simples pasan y llevan el daño. Para darle fuerza, hermanos, a el estar en casa y ahí celebrar las diferentes fiestas. Como dije, en nuestro tiempo podrían haber todavía casas de oración cerradas, en nuestro país no, pero fuera de nuestro país es así. Podrían haber hermanos que están ahí a causa de una enfermedad bastante crónica, estar en sus casitas todavía. Podrían haber hermanos con la edad avanzada, ya con problemas para movilizarse,
Allí están en sus casitas, hermanos. Como avisados, se esconden. Pero hay otros que dicen, no, pues Dios me cuida, salen y se enferman y algunos han muerto, otros llevan el mal a sus casas y se vuelve todo un problema. Dice, como dijimos, hermanos, libro de Deuteronomio capítulo 12, y algunos se valen de estos versículos para decir, no puedo, no debo respetar en mi casa ¿cómo quiero explicarle? No voy a hacer en casa lo que tengo que hacer en la casa de oración, porque Dios me lo ordena diferente. Y ven, hermanos, este pasaje, leámoslo rapidito. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Dice de esta manera, hermanos, se los leo, dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hubieres prometido a Jehová. Hermanos, como dice, al lugar que Dios ha escogido. Y ese lugar, dicen algunos, pues es la casa de oración. Yo aquí puedo oír un audio, puedo ver un video, pero no es el lugar que Dios ha escogido. Y algunos se valen de esto para no respetar las cosas que allí están sucediendo en el día de reposo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay que pensar cómo lo veían nuestros hermanos en el ayer. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo veían? Si todo el tiempo hubo casa de oración, pues no todo el tiempo. Hay hermanos, y esto lo decíamos nosotros en una plática con unos hermanos, ayer, la iglesia primitiva, hermanos, en el tiempo de la persecución, que dice la historia. Por ejemplo, hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Hermanos, ahí al revisar la historia dice que ellos vivían bajo tierra en aquellos cuevitas o pasadizos que habían hecho los romanos de ahí extraían arena, dice la historia, que de ahí extraían arena para la construcción y habían quedado como pasillos internos bajo tierra. A eso le llamaban catacumbas. Y allí estaban ellos escondidos. Y yo les decía, hermanos, ¿y creen ustedes que nuestros hermanos allí podían celebrar la solemnidad haciendo uso de, por ejemplo, cabañas, haciendo uso de palmitas, de ramitas? A lo mejor no. A lo mejor en la oscuridad de aquel lugar se reunían y allí lloraban y allí recordaban el esplendor de lo que habían vivido. Pero allí celebraban. Y yo les comento, hermanos, en una ocasión nos visitó una hermana que venía de otro país, creo que Canadá, no recuerdo dónde, pero de repente nos dice, miren hermanos, aquí está una foto aquí estábamos celebrando cabañas y nos enseñan una foto. Y no había ni una palmita, no había una ramita, no que solamente unos canastos con frutas hacia el frente. Y yo le digo, hermana, si esto es cabaña, sí, hermano, que allá es prohibido cortarle una ramita a un árbol. Allá es prohibido. Imagínense, hermanos. Entonces, esa es la situación. Yo quiero compartirles, hermanos, ya que leíamos estos pasajes, quiero compartirles, por ejemplo, lo que nos dice en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 137. Veámoslo, hermanos, y sintamos el dolor que en aquel momento sentía el pueblo. ¿Dónde estaban acá? Estaban en Babilonia. Les dije 137. Busquémoslo, hermanos, y dice de la siguiente manera. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún reíamos y nos alegrábamos. ¿Verdad que no dice así?
Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Mis hermanos estaban acordándose de lo que vivían allá. Estaban acordándose de ello. Pero ¿cómo lo veían? Con tristeza, con mucha tristeza. Lloraban, acordándose de lo que vivían. Hermanos, realmente, cuando estamos cuando estuvimos en las casas de oración, a muchos se nos rodaban lágrimas al acordarnos de aquel ambiente en la casa de oración, y hacerlo en los hogares, y estar allí sin tener la oportunidad de estar en casa de oración, de compartir con nuestros hermanos. Pero no quería decir que como ya no estoy en casa de oración, aquí puedo hacer lo que yo quiero. No. Yo les aseguro que nuestros hermanos allá en Babilonia, allí estaban sufriendo, pero no decían, como no hay espacio para guardar el sábado, pues no lo hago. No, lloraban. Y a lo mejor quizás los obligaban a trabajar. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor los podían obligar a hacer algo. Eran cautivos. Pero ellos quizás estaban trabajando, quizás haciendo algo, pero sentían, hoy es el día de reposo. Y cuando aquellos decían, canten con alegría, ¿y cómo iban a cantar con alegría si estaban cautivos, hermanos? Hoy nosotros, pues, estamos viviendo tiempos así complicados, pero no como esos tiempos. Hermanos, pero ¿y qué va a pasar si esto debe ser como la preparación para momentos difíciles a futuro, quizás persecuciones? Debemos estar nosotros preparándonos para poder soportar o afrontar cualquier tipo de persecución que pueda haber en el futuro. Pero no quiere decir como no estoy en la casa de oración, aquí puedo hacer lo que quiera. No, hermanos. Luchemos por hacer las cosas bien. Y que este pasaje, el lugar que Dios ha escogido, pero si ese lugar, la casa de oración que Dios escogió, está cerrada porque las autoridades civiles dijeron, no queremos reuniones, no queremos grupos reunidos, porque son un foco de contagio. Hay un peligro allí. No quiere decir que como está cerrado, pues yo no hago nada. Hermanos, la enseñanza ahí está. Allá nosotros si la tomamos o no. Dice, por la necesidad se han abierto espacios en los medios electrónicos, entendamos, por la necesidad, para cumplir con el mandamiento y para poder estudiar la palabra de Dios. No obstante, debido a que no estamos en la casa de oración nuestro comportamiento nos conduce a quitarle formalidad al culto. Por ejemplo, al no estar presentables, no usar Biblia y tener toda clase de distracción que nos permita tener una plena comunión con la exposición de la palabra. Hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque no estamos en casa de oración y no es porque nosotros querramos, sino, y hablo con los que están todavía con casa de oración cerrada. Así estuvimos nosotros. Así estuvimos, hermanos, en hogares, y allí estábamos celebrando las fiestas. Decía mi hermano, si no andábamos listos, podíamos caer en la comodidad también. Mucho calor, me pongo una camiseta. Mucho me aprietan los zapatos, me pongo unas jeans. Hermanos, no caigamos en este error.
Si están ustedes en casa, nuestros hermanos ancianos, nuestros hermanos con problemas de salud que están en casa, procuremos a lo mayor posible respetar todas estas medidas. Luchemos, hermanos. Yo me recuerdo de una persona, bueno, que me contaron que hasta para estudiar, él se bañaba, se cambiaba, quizás se perfumaba y luego salía a estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, que hasta para llevar el estudio era una plática con Dios, Dios le iba a hablar, él se ponía bonito, se ponía arregladito. Qué ejemplo, digo yo, más bonitos. ¿Cuesta seguirlos? Sí, cuesta. Pero qué bonitos ejemplos, hermanos. Y no digamos si era el día de reposo. Me tocó estar en casa. No fui a la casa de oración. A las hermanas les pasa. Mes a mes, cada un sábado al mes están en casa. Hermanos, ¿qué hacían antes? ¿Qué hacían antes? Era bien complicado. ¿Qué hacen hoy? Hoy tienen la oportunidad de estos medios electrónicos. Allí está la oportunidad. ¿Lo hacen? Ella sabrá. Pero el Señor nos lleva a tener ese cuidado. Vean, hermanos, lo que dice, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Busquémoslo, hermanos. Y libro de Nehemías, y vamos a leer en el capítulo, Nehemías capítulo 9. Vamos a buscarlo, hermanos. Nehemías en su capítulo 9. Y hermanos, en este pasaje vamos a ver cómo el Señor da la orden. Vamos a buscar Nehemías capítulo 9 y veamos, hermanos, esto. Qué importante es esto. Dice versículo 13. 9:13 de Nehemías. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y dístele juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos, como dice, buenos. Y notificásteles el sábado tuyo santo y les prescribiste por mano de Moisés, tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Mis hermanos, desde el monte del Sinaí, ahí descendiste y les diste estos mandatos. Ahora bien, ¿desde cuándo, hermanos, podemos pensar en estos cumplimientos, en el cumplimiento de esta palabra a partir de Sinaí? No, desde antes, hermanos. Dice más el comentario, vamos a llegar a esto. Dice, de acuerdo con lo que dice Isaías 58:13, veámoslo también. 58:13 de Isaías. Aquí nos dice, hermanos, la manera correcta de respetar este día. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, retraer del sábado nuestro pie, dejar de hacer nuestra voluntad en el día santo. Y aquí nos dice, si retrajeres del sábado tu pie, en mi casa de oración, es donde quiera. Porque nosotros, hermanos, debemos ser respetables del día santo del Señor, respetables, donde quiera que nos movamos. Nosotros debemos ser, les digo a la iglesia, hermanos, que nosotros
Debemos ser igual cristianos dentro de la casa de oración y fuera de ella también, donde quiera que nos movamos. Entonces, igual el respeto al día santo del Señor. Dios resalta la obediencia por encima de todo. Y también se menciona que Dios mira a aquel que es humilde de corazón y que tiembla a su palabra. Dice Isaías también, en el pasaje de Isaías 66, veámoslo rapidito. Dice versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oigan bien, hermanos, a este miraré. Entonces, ¿será que Dios está tomando en cuenta cuando nosotros estamos en su día santo y estamos en la comodidad de la casa y no seguimos algún tipo de orden? Y se nos olvida quizás que es el día del Señor y las hermanas están cocinando como que fuera un día común y que les hizo falta algo y salieron a la tienda a comprar. ¿Será que Dios ve con agrado esas cosas? No, hermanos, no. Debemos entenderlo. Dios ha dejado sus reglas y ha dejado todas estas normas para cumplirlas dentro o fuera de su casa. Preguntémonos, dice el comentario, ¿es válido quitarle la santidad al día por no poder estar en la casa de oración? Otra pregunta, ¿consideramos que hasta el momento nuestro comportamiento ha manifestado la misma santidad estando en nuestras casas que en la casa de oración? Debe ser el análisis. ¿Podemos quitarle la santidad al día porque no estamos en la casa de oración? ¿Hemos seguido nosotros la misma línea de orden estando en la casa? Y luego ahí viene el análisis, la pregunta. Pero es una pregunta concienzuda a nosotros mismos. Dice más, en Juan 8:39, Jesús dice que si somos hijos de Abraham, haríamos las mismas obras que él. Así les dijo, censurando a los fariseos, si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y luego decimos, pero ¿qué hacía Abraham? ¿Qué hacía? Dice 26:5, bueno, solamente lo recordamos, aquí está también, pero dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó. ¿Guardó qué, hermanos? ¿Guardó qué? Ahí guardó todo, preceptos, mandamientos, leyes, estatutos. Ahí guardó todo, dice, oyó Abraham y guardó. Y Abraham, hermanos, había casa de oración, no, si él venía, hermanos, desde que el momento allá en Ur de los Caldeos, el Señor lo saca de allí y le dice, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y empieza la peregrinación, incluso Isaac nace en la peregrinación. Jacob nace en la peregrinación. Y van peregrinando a la tierra que Dios le iba a mostrar. Mis hermanos, pero Abraham oyó la voz de Dios y guardó. ¿Qué hacía en el día de reposo? Se iba para la casa de oración, no había. A lo mejor se quedaba en casa, pero estaba reposando porque era el día de reposo. A lo mejor le decía a su esposa Sara que cocinara el sexto día, o ni era necesario decirlo, ella sabía. Cocinaba y preparaba. Y el día de reposo no había fuego en sus hogares, en su morada, perdón. No había fuego. Abraham lo hizo y luego dice, y nosotros, hermanos, pues igual, si vosotros sois de Cristo, dice la palabra de Dios, ciertamente la simiente de Abraham sois,
Y conforme a las promesas también nosotros, hermanos, somos herederos. Pero si somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham igual. Al igual como le dijo a los fariseos. Dice más, la santidad del sábado, aun cuando debamos permanecer en nuestras casas por causa del confinamiento social, debe respetarse, no haciendo ninguna obra servil. Dice 20 días de Éxodo. Nótese que en este versículo se habla de no hacer obra dentro de nuestras puertas. Al cumplir con ello, demostramos que hemos creído verdaderamente en el mandamiento y por consecuencia en nuestro Dios. En el mandamiento no dice casa de oración, sino embarca todo. Y dice, no vas a trabajar. Y no lo va a hacer ni tu siervo, ni tu sierva, no va a trabajar nadie en tu casa. Porque vas a respetar este día. Y nos dice allá en la casa de oración, tu casa, hermanos. Sigue diciendo, vamos a ver, hermanos, sigue diciendo. De esta forma demostramos que nuestra fe es verdadera y no solo tenemos conocimiento, pues lo complementamos con nuestras buenas acciones. Dios estableció el sábado como una señal que de no cumplirse causaría ser cortados del pueblo de Dios. Si la casa de oración a la que acudimos con regularidad permanece cerrada, guardar el sábado en casa no haciendo obra servil, poniendo atención a la exposición de la palabra en los diferentes estudios de la escuela sabática, la predicación, participando en los cantos, también con el versículo de memoria y presentándonos como verdaderos hijos de Dios, habla de un claro entendimiento de la santidad que debemos tener en el día del Señor, aunque sea en nuestras moradas. Pues actuamos como la iglesia primitiva que aunque no podía entrar a las sinagogas, ponía toda su solicitud en cumplir con lo que Dios había ordenado. Mis hermanos, veamos en el libro de Hechos capítulo 13. El tiempo se nos está agotando, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 13, veámoslo rapidito. Y dice el versículo 42 de la siguiente manera. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Oigamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo hacía en el tiempo que andaba en el trabajo, en la obra del Señor. Estaba la ciudad escuchando a Pablo. Sigue diciendo, la santidad del día comienza en nuestro corazón. Nuestro Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Aun cuando no tengamos la oportunidad de estar en la casa de oración, mantengamos una actitud de respeto al mandamiento. Usemos nuestra Biblia, aprendamos nuestro versículo de memoria, participemos en las escuelas, cantemos a Dios, usemos nuestro himnario y consideremos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, como lo hizo la iglesia del primer siglo, que aun cuando no tenían una casa de oración, cumplían con el
mandamiento. Mis hermanos, Hechos 16:13 ya lo vimos, bueno, era el texto de memoria. Vamos a ver Nehemías 8 y con esto cerramos, hermanos. Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo 8. Dice de la siguiente manera. Y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oigan, hermanos, el pueblo, oyendo las palabras de la ley, estaban llorando, y él les dijo: este es el día santo. No importa dónde estemos, pero debemos tener este día en nuestro interior. Ya les comentaba, hay hermanos que están trabajando en este día, y si se olvidaron allá, y si se olvidaron de su día de reposo, del día santo del Señor, pues el Señor va a arreglar con ellos. Pero si están en sus labores y están sufriendo porque no pueden estar en la casa de oración, pues también el Señor va a premiar todo esto. Mis hermanos amados, de esta manera pues hemos estudiado, aunque sea un poquito acerca de este tema, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque hoy nosotros estamos ya con la oportunidad de congregarnos, pero hay hermanos que no lo pueden hacer. Todavía nosotros pues seguimos mandando los audios, seguimos llevando estas transmisiones, porque también tenemos ancianos que están, decía un hermano, están jubilados ya no pueden congregarse. Están en sus casas de habitación y ahí llega el alimento, y hay testimonios de hermanos que con mucha alegría reciben este tipo de transmisiones. Mis hermanos, vamos a concluir. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Dejo el espacio nuevamente a mi hermano director de cánticos. Muchas gracias, hermanos, y paz a vosotros. Bien, hermanos, después de escuchar esa meditación, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza, hermanos, la alabanza número 254, que lleva como título El piloto de Galilea. Y con esta alabanza vamos a estar finalizando con este culto, hermanos. Cantemos, hermanos. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria y le voy clamo, Cristo mi piloto sé. Solo en Él yo confiaré, siempre que mi barca boga en la tempestuosa mar, puedo fiar en mi piloto, y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en Él
ha marcado, mi piloto me guiará en mis luchas y conflictos, gracia y triunfo me dará. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en él yo confiaré. Amén, hermanos. Así hemos tratado de entonar todas las alabanzas, hermanos. Y como bien dice esta preciosa alabanza, mi piloto irá conmigo y de nada vamos a temer. ¿Por qué? Porque Él nos va a proteger, hermanos, de todo peligro y Él nos ayudará en todo momento, hermanos. Hasta aquí ha llegado mi participación. Quedará nuestro hermano nuevamente con nosotros, quien será el que nos va a despedir con esta preciosa reunión. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de vosotros, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, estamos cerrando. Quiero pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Hagamos una oración, hermanos. Bendito Padre, una vez más, Señor, nos presentamos a ti. Agradecidos, y tú lo sabes, Señor. Nos has hablado a nuestra vida. Aquellos tus hijos que permanecen en sus hogares. Aquellos que ya tenemos la oportunidad de asistir a tu casa, pero si no tenemos el cuidado, podemos estar dándole poco valor también. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino ponerla por obra, llevarla a la práctica. Y que todos los días que tú nos prestes de vida sean, Señor, días utilizándonos de la mejor manera, haciendo lo correcto delante de ti. Bendice, mi Dios, bendice en gran manera a toda tu iglesia. Aquellos que todavía están con sus casas de oración cerradas, tú sabrás en qué momento vas a dar la oportunidad de abrirla. Y que la iglesia esté esperando ese momento y no esté fría y no esté acomodada. Y si alguien lo está, Señor, te rogamos que tú puedas tocar el sentimiento de tu iglesia para que retorne a sus casas y hacerlo con alegría, porque es la orden que tú has dado. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Aparta, Señor, todo aquello que de una u otra manera pueda estorbarnos, sean estos problemas de enfermedad, problemas económicos, cualquier tipo de problema, tú tienes la solución, Señor. Gracias te doy juntamente con tu santa iglesia, rogándotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que, así como están de pie, el que ha podido hacerlo, y si alguien está pues diferente, igual permanezca allí.
Hermanos, vamos a considerar la bendición. Solamente inclinamos el rostro, hermanos, y dice el libro de Números, capítulo 6 y su versículo 24. Ahorita, hermanos, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.